Pues sí, vamos a seguir con esta emisión de momento y vamos a hablar ahora con Arturo Contreras Camero. Él es periodista, reportero en Pie de Página. Y Arturo, publicas en Pie de Página una nota a propósito de la Jornada Nacional de Oración que se llevó a cabo en su primera etapa el día de ayer domingo. La convocó la Conferencia del Episcopado Mexicano con el propósito de orar por la paz. Y una de las instrucciones que dio la Conferencia del Episcopado Mexicano fue que se realizaran ceremonias religiosas en sitios emblemáticos relacionados con esta gravísima crisis humanitaria que vive México, que es la desaparición de personas. Caus, Ireneo y tú, mi querido Arturo, fueron a la Estela de Luz y visitaron algunas otras iglesias para documentar esta Jornada Nacional de Oración. Bienvenido a Momentum, mi querido Arturo, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué pasó el día de ayer en la Estela de Luz? Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Y sí, como dices, ayer me tocó ir a misa, hace mucho tiempo no iba, hasta se lo presumía a mi abuelita. Pues como comentas, ayer se inició esta Jornada Nacional de Oración, ¿no? La cual de alguna manera es como el último capítulo o el último desenlace de esta larga saga de desencuentros entre la Iglesia Católica y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que inició hace ya casi un mes, ¿no? Con el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas en la sierra de Chihuahua. Y pues bueno, la semana pasada la Conferencia del Episcopado Mexicano convocó a este movimiento, a estas jornadas de oración, ¿no? En todo el país. Y ayer fuimos precisamente a una de estas en la Estela de Luz. Me parece, tengo entendido que Caus se dio una vuelta a la Basílica de Guadalupe para no dejar no cubierto el flanco del arzobispo primado en México, que es donde oficia sus misas de los domingos, ¿no? Y pues bueno, este evento que suponemos tuvo lugar en todo el país, ¿no? Aunque yo las fotos que he logrado ver en medios nacionales remiten a una única celebración que se llevó ayer a cabo en la iglesia del Sagrado Corazón, de la Sagrada Familia, perdón, que está ahí en la colonia Roma, en la calle de Puebla. Es una iglesia de los jesuitas, ¿no? De esta congregación que fue la afectada después del asesinato de estos sacerdotes. Y a mí me sorprende mucho que el mensaje principal que se retoma casi en todos los medios de comunicación es: el clero pide que se cambie la estrategia de seguridad, o el clero pide alto a la violencia, cuando el mensaje central en el que, según yo veo en los medios, publicaron el mismo evento al que yo asistí, pues en realidad se habló más sobre la unidad, ¿no? El mensaje que lanzaron los sacerdotes jesuitas iba enfocado en ese sentido, en el decir, vamos a entablar mesas de diálogo y mesas de construcción de paz junto al gobierno federal, ¿no? Que hablen las personas que tienen una capacidad de decisión, ¿no? Los decision makers, como dicen nuestros compañeros de Reforma, ¿no? O como sea que les llamen, y expertos en temas de paz, ¿no? Ellos dicen, nosotros como iglesia, nosotros como jesuitas tenemos un trabajo amplio en comunidades donde tanto sociedad civil con las autoridades locales, con una policía bien preparada, hemos logrado bajar los índices de criminalidad y que se mantengan así, ¿no? Entonces, ayer tuve la oportunidad de platicar con Jorge Atilano González Candia. Él es jesuita, ¿no? Él tiene un papel muy, muy involucrado en la creación del tejido social y en la promoción de obras sociales desde esa congregación. Y él fue el que tomó el micrófono ayer a los pies de la Estela de Luz, que dijo que era un monumento que representaba el dolor de todos los mexicanos, ¿no? Cada quien podrá tomar los monumentos y pensar lo que quiera de ellos, ¿no? Y la idea era más bien esa, ¿no? Era cómo le hacemos para trabajar en conjunto, cómo le hacemos para construir desde la unidad y desde el diálogo. A mí me parece que ese fue el mensaje más rescatable del día de ayer, al menos en este acto, que primero se llevó a cabo en la Estela de Luz, ¿no? Fue un acto ecuménico al que llegaron personas de otras religiones, representantes de otras iglesias, y pues mucha gente muy cercana a la comunidad de los jesuitas en México, ¿no? Si se compara a la gente que asistió al evento en la Estela de Luz con la gente que asistió al ciclotón dominical, ¿no? Esta actividad de todos los domingos que está ahí en Reforma, en la que la gente va a pasear en bici, pues la asistencia fue muy, muy poca. Yo me imagino que al interior de los templos, la gente que va a misa,
pudo haber notado una congregación mayor, ¿no? O una respuesta mucho más grande a esta convocatoria. Sin embargo, ayer a los pies de la Estela de Luz no habían más que alrededor de 100 personas, 150 personas, todos en conjunto bajo este mensaje de paz, ¿no? Y pues bien curioso las personas que iban, ¿no? Porque decían es que queremos unidad porque este gobierno nos ha desunido como pocos, este gobierno es el responsable de que los mexicanos estamos separados, ¿no? Y me recordó mucho una columna que publica hoy nuestro colaborador Etienne Bombertra en pie de página, creo que la publicó el fin de semana o el viernes pasado, ¿no? En la que menciona que al interior de los jesuitas o dentro de la comunidad de jesuitas pareciera haber dos causas sociales muy fuertes, ¿no? Las que tienen mucho dinero y desean mantener un control férreo de esa y otras instituciones, y de una parte que está mucho más preocupada por una vocación social y de servicio hacia las otras personas. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con varias personas y era palpable esta división, ¿no? O sea, hubo una señora que me dijo, es que cómo es posible que sigamos con este gobierno que nos divide y que quiere poner a los obreros en contra de los dueños de las fábricas, ¿no? No entiende que estas personas que dan trabajo son buenas para el país. Y yo dije, bueno, si alguien está hablando de división, yo creo que esta señora lo tiene muy interiorizado y no se da cuenta de ello, ¿no? Y habían otras personas que decían, es que ya basta de este falso conflicto, ¿no? La iglesia no quiere estar en conflicto con el gobierno, pero sí buscamos este espacio de entendimiento y de diálogo que muchas veces ha sido zanjado o que pareciera ser dificultado, ¿no? Que es difícil con el gobierno federal. Después del evento, como les menciono, tuve la oportunidad de hablar con el padre Jorge Atilano González Cambia, y él me decía que ya hay un grupo de la iglesia que está en un diálogo muy cercano con el gobierno federal para encaminar estas mesas de paz. Entonces, me parece que desde la Basílica de Guadalupe, el mensaje que emitió el arzobispo primado de México pues fue a no más muertes, ¿no? Fue a pedirle al gobierno federal que garantice las condiciones de seguridad en todos los municipios del país. Y me parece muy interesante que ellos plantean una serie de peticiones que parecieran ir en paralelo con la estrategia del gobierno federal, ¿no? Pero que ellos acaban por no reconocer. Ellos dicen, queremos que se mejore el tejido social, que hayan programas de atención a jóvenes programas de atención a jóvenes, programas de talleres, ¿no? Para fortalecer nuestros vínculos comunitarios. Y uno dice, bueno, pues es que de eso van, o de eso pareciera que van los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como Sembrando Vida, en el que obligan casi a la gente a reunirse 2 o 3 veces al mes para que se platiquen sus problemas, ¿no? O programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que promueven la integración comunitaria, ¿no? O estos programas como Ponte Pila, que llevan a la gente a las calles a conocerse y a interactuar y apropiarse del espacio público. Entonces, pareciera que hay una pieza faltante en este esquema del tire y afloje entre la Iglesia Católica y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque pareciera que defienden las mismas causas, pero no hay un entendimiento común entre ambos discursos, o pareciera que gracias a la desinformación no hay este entendimiento común. Entonces, pues un día lleno de muchas oraciones, ¿no? Un día lleno de muchas buenas intenciones, ¿no? Pero como respondía el presidente López Obrador en la conferencia de, me parece, el miércoles o el lunes, pues hace falta más que orar, ¿no? Hace falta tener manos y tomar acciones concretas para esta construcción de paz. Te referías al inicio de tu intervención, mi querido Arturo, sobre esta que te sorprendió, que parecía que los enviados de otros medios de comunicación estuvieron en otro lado, porque destacaron estos medios algo que, pues que según me cuentas, no fue el centro de la reunión que hubo en la Estela de Luz. Básicamente se trata de este afán de tratar de construir una narrativa de un desgobierno y de un caos en este país, porque pues, los propósitos son sembrar odio y violencia. A eso se han dedicado muchos medios de comunicación, desgraciadamente en México, como ha ocurrido en otros lugares, en otras partes de América Latina y otros países de otras partes del planeta. Pero bueno, ya cada quien. Preguntan, y comparto este cuestionamiento, mi querido Arturo, pregunta Laura Santillán, ¿por qué elegir la Estela de Luz
justamente este monumento tan polémico que mandó construir en su momento Felipe Calderón, y que, bueno, que también en su momento se le llamó la estafa de luz porque se construyó a un enorme sobrecosto y que básicamente es un referente de todo lo reprobable que fue este gobierno o ese desgobierno que ocurrió entre 2006 y 2012. ¿Por qué la estela de luz? ¿Por qué ese lugar? Cuéntanos un poco más si se planteó ese tema, mi querido Arturo. A mí me llamó mucho la atención también, ¿no? En la elección del lugar. Según dijeron en el momento de la conversación, en el momento de los mensajes del acto religioso y político, pues es porque ese lugar representa a todas las víctimas de la violencia en el país, no porque así lo haya querido Felipe Calderón, el expresidente, sino más bien por el acto de reivindicación y, si se quiere, un poco de reapropiación que hizo la caravana de Javier Sicilia cuando llegaron a este punto, y ahí al pie de la estela de luz, pues el movimiento por la paz con justicia y equidad taladró y puso placas con los nombres de muchas personas desaparecidas víctimas de la guerra de Felipe Calderón en el piso, ¿no? Al pie de la estela de luz, en la entrada de los Leones de Chapultepec, como le dicen. Entonces, según tengo entendido, es por eso, porque en ese lugar se congrega o se junta el dolor de las víctimas de la violencia, el dolor de las víctimas injustas de la violencia de este país. Creo que más bien iba en esa línea, no iba en la línea de hacerle el juego a Felipe Calderón, sino más bien a Javier Sicilia. Vale, es bueno que se aclare, porque además es también conveniente recordar que la instrucción de la Conferencia del Episcopado Mexicano fue hacer ceremonias religiosas en los sitios considerados emblemáticos de esta enorme crisis humanitaria que es la desaparición de personas, y bueno, pues este monumento también, la suavicrema, como se le llegó a hablar, este desperdicio de recursos que ordenó este sujeto, pues es uno de los lugares emblemáticos. Y qué bueno que es, como tú bien dices, se intentó este proceso de reapropiación. Arturo Contreras Camero, periodista, reportero en Pie de Página, muchas gracias por este espacio y por esta información que nos presenta este momento. Gracias a ustedes por el espacio y pues nada, invitarlos a que vayan a leer toda la edición de hoy de Pie de Página y la columna de Tiempo Mertra, por si quieren saber más a qué se refiere este comentario de las dos partes de los jesuitas, ¿no? Un abrazo a todos y estamos en contacto. Todo Pie de Página muy recomendable hoy y siempre. Hasta luego. Hasta luego, Arturo, gracias.